Bienvenidos al podcast de Desafiando Fronteras, enmarcado en las actividades de orientación laboral y difusión de experiencias profesionales en el ámbito de la sociología y de las ciencias políticas y de la administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy, en Desafiando Fronteras, nos sumergiremos en un tema apasionante: ¿qué hacen las ciencias políticas y la sociología en el sector privado? Para acompañarnos en este tema tenemos a tres grandes invitadas, como son Ana Salazar, ella es politóloga y fundadora de la empresa IDUS3. También tenemos a Lucía Rabadán, ella es también politóloga y trabaja en Taraceas. Y por último, tenemos con nosotros a Gloria Martínez, que ella es socióloga y trabaja en la empresa Cívica Software. Bueno, y por último, me presento, yo soy Ana Rodríguez, soy técnica de emprendimiento aquí en la Dirección de Emprendimiento de la Universidad de Granada. Y bueno, para iniciar con este podcast, vamos a lanzarla con esta cuestión principal. ¿Qué hacen las ciencias políticas y la sociología en el sector privado? ¿Qué me podéis decir? Bueno, pues por mi parte, antes que nada, conocer la sociología en el ámbito privado fue una ventana que desconocía completamente. Entonces, estoy lo primero agradecida que participar aquí con vosotras y en representación de Taraceas, que es mi casa, pero también lo es la facultad. Y me hubiera encantado que yo hace un par de años, cuando era estudiante de esa facultad, existieran estos podcasts y existieran estas herramientas, porque es verdad que cuando yo estudié en la facultad, en el grado de Ciencias Políticas, no había tanta visibilización de la sociología en el ámbito privado. Siempre se le daba más visibilización o se hablaba más de la sociología en el ámbito académico. Entonces, me alegro un montón que se hagan esto y que se visibilice también que se puede hacer sociología en el ámbito privado, desde Taraceas, que es una consultora de sociología aplicada, una empresa de sociología aplicada. Creo que podría definir o resumir la pregunta es que desde el ámbito privado la sociología aporta o crea soluciones personalizadas al tipo de cliente que tenemos y al tipo de necesidades que tenemos y que no es incompatible con la academia. No estamos rivalizadas. Entonces creo que es importantísimo recalcar cómo lo que intentamos es adaptarnos al tipo de cliente que tenemos y ofrecerle los proyectos o las soluciones que ellos necesitan a nivel de sus proyectos, nunca sin perder la profesionalidad y la excelencia que a veces no está tan reconocida en el ámbito privado o que no se asocia tanto al ámbito privado. Vale, muchas gracias, Lucía. Y bueno, por último, le voy a trasladar la misma pregunta a Ana, pero es que además ella, al ser la fundadora de esta empresa IDUS3, que es de estrategia política, esto me recuerda mucho a esta noticia, ¿no?, que hace varios años con Donald Trump, que consiguió aumentar un 10% sus votantes con este tipo de estrategias, ¿no? O sea, Ana, cuéntanos qué hace la sociología aquí, a qué te dedicas, porque lo veo súper interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso, a hacer estrategia política, comunicación institucional y efectivamente Donald Trump no es el ejemplo que más me gusta, pero bueno. Fue muy sonado, ¿no?, en esa época. Esto de, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ahí? Sí. Bueno, es habitual que los partidos políticos, los líderes políticos, bueno, por supuesto en Estados Unidos, pero ya cada vez es más habitual en España que recurran a profesionales de la estrategia política, ¿no? Y aquí la sociología es la clave. La estrategia política o la estrategia electoral tiene un pilar fundamental que es el conocimiento del comportamiento de la sociedad. Es el entender cuál es el humor social y el saber después tender puentes, ¿no?, entre la sociedad y, bueno, la clase dirigente, las instituciones, ¿no?, y conectar dos mundos que parece que cada vez se alejan más y se desconectan más. Entonces, la sociología es fundamental. A mí hay una cosa que me enseñó creo que era sociólogo, ¿no? No, creo que sí. Bueno, fue uno de los padres de la consultoría política de este país, que me dijo, la política no va de política, va de personas. En este caso, un conjunto de personas de una sociedad, ¿no? Entonces, si queremos hacer una buena estrategia política o una buena comunicación política, es fundamental entender la sociedad, saber analizarla, saber estudiarla, saber en qué punto se encuentra, saber cuál es el punto emocional en el que está y a partir de ahí desarrollar una estrategia, desarrollar una comunicación.
Vale, qué interesante, Ana. Muchas gracias. Voy a seguir por ahí. ¿Qué cualidades o tipo de perfil se necesita para trabajar en este sector y ver estas tendencias, estas emociones, ¿no? Este análisis de la sociedad. Bueno, yo pues lo traslado a las tres al final. A mí me gusta tener diferentes perfiles, no solamente sociólogos, politólogos, sociólogas, politólogas. También me gusta gente que venga del mundo de la filosofía, gente que venga del mundo de la empresa, que venga del mundo de la economía. Es decir, cuanto más interdisciplinar sea el equipo, más capacidad de éxito tienes. Y tampoco no me quiero referir solo y exclusivamente a la formación académica. También me fijo mucho y me importa mucho y me ocupo mucho de la edad de la gente que a la hora de seleccionar para formar un equipo. Si tenemos un equipo de gente de 40 años, por ejemplo, que sería un equipo pues muy normal, encontraremos soluciones para gente de 40 años, a lo sumo de 50 o de 30. Pero si tenemos un equipo con gente desde los 20, y me da igual que hayan terminado la carrera o que no hayan terminado la carrera, porque ellos van a ver cosas que yo no sé ver, y personas mayores, personas de 50 y tantos, de 60, es decir, cuanto más abarquemos desde una perspectiva intergeneracional, mayores respuestas vamos a saber dar, porque mayores lecturas y mejores lecturas o más afinadas serán estas, ¿no? Entonces, bueno, cuanta más variedad, mejor. Variedad interdisciplinar y diferencia de edad, Ana, muy interesante. Gloria, Lucía, ¿vosotras cómo veis este punto? Para mí es, aparte de lo que dice Ana, que es verdad, ¿no? Por ejemplo, en Taraceas somos perfiles muy diferentes y creo que cuando se habla de equipo multidisciplinar se refiere a eso, a que haya diferencias los perfiles. También creo que un componente imprescindible es un perfil con dinamismo y proactividad. El ritmo, por ejemplo, de la consultoría implica una serie de toma de decisiones, de actuaciones, de resoluciones de conflictos en los que hay que adaptarse en el día a día. Entonces creo que hay que tener dinamismo, hay que tener proactividad, tienes que adaptarte y plantear diferentes posibilidades para llegar a los resultados esperados, porque bueno, esto no es como, supongo que como ningún trabajo, no es lineal, hay cambios, entonces hay que adaptarse también a esos cambios y sobre todo para mí otra cosa fundamental que parece muy obvio y que todo el mundo lo dice, pero que no es tan fácil encontrar un equipo donde realmente te encuentres así, hay que saber trabajar en equipo y en consultoría más, cuando son varias acciones, tienes que coordinarte con el cliente, con tus propios equipos, hay división de tareas y creo que es muy importante que quien decida entrar, en mi caso yo hablo de la consultoría, tiene que saber trabajar en equipo y gustarle trabajar en equipo, que creo que a veces creemos que es lo mismo, pero no lo es. Vale, pues ya hemos hablado de trabajar en equipo, como dice Lucía, y voy a aprovechar que las últimas intervenciones de Gloria, que es justo experta en este recruitment, ¿no? ¿Y qué piensa, Gloria? ¿Qué habilidades son fundamentales, que ya Lucía ha mencionado una, para tener éxito en este ámbito? ¿Qué tipo de formación, de experiencia es previa, es valorada? Porque ya Ana nos decía, puedo contar con personas que sigan estudiando la carrera. ¿Qué cualidades y qué formación se valora? Claro, dependiendo, ¿no?, dónde nos encuadremos dentro de la empresa, por supuesto, en lo que realmente nos guste, ¿no? Pues si estamos en perfiles que trabajan dentro de mi departamento, del departamento de talento, pues por un lado están esas cualidades de base, ¿no?, que creo que desde estas disciplinas, desde estas carreras las traemos, pues tipo la escucha activa, la empatía, el ser analítico, ¿no? O el ser crítico con situaciones, saber ver el problema en todo su conjunto y dar una resolución para que al final sea lo mejor para todas las partes, ¿no? Tener ese estilo también, pues, mediador de saber gestionar, ¿no? Pues, situaciones que se puedan dar, ¿no?
ser flexible. Al final, bueno, pues estamos encuadrados en empresas, ¿no? Donde pueden ser muy dinámicas. De hecho, en mi caso, es una empresa que está creciendo muy rápidamente, con lo cual también hay que ser flexible y adaptarte, ¿no? De hecho, se habla en general, ¿no? De los entornos VUCA, de los entornos muy cambiantes, ¿no? Que se están dando bueno, pues, a día de hoy en todo tipo de empresas y en las empresas tecnológicas más todavía. En cuanto a formación, y como decía antes, la empresa te da unos cimientos, unas competencias específicas y transversales. Por un lado, ¿no? Todas estas competencias que ya hemos comentado, otras más técnicas, más dirigidas a la parte estadística, a la parte numérica, ¿vale? Y ahí pues nos podríamos encuadrar tanto en departamento de talento de nuevo, porque de hecho hay una tendencia muy grande que se llama People Analytics, que es sacar todas esas métricas, toda esa información que está generando el departamento de talento para tomar buenas soluciones de negocio o decisiones, ¿no? O incluso poner en valor el trabajo que se está haciendo. Pues también hay otro tipo de roles que ya no tienen que ver con el departamento de talento, pueden ser más de marketing, ¿no? Y llevar toda la parte de marketing digital, con lo cual hay pues muchas formaciones de SEO, SEM y social media y demás, y todo este tipo de formación más dedicada al marketing, más a la parte de sales, teniendo en cuenta que una de las competencias también fundamentales del sociólogo pues también es esa parte de comunicación, de entender, de empatizar con el cliente y ver esas necesidades que pueden tener. Y luego, además, por la parte de datos, en nuestro caso, ¿no? Nos dedicamos a la ingeniería de datos y al análisis de datos, ¿no? Todos esos cuadros de mando, esos dashboards que se entregan al cliente, con lo cual toda esa parte, como os decía, ¿no? En el departamento de talento, pues también es extrapolable a otro tipo de departamentos y en otras casuísticas de los clientes en los que necesitan esa data, con lo cual ahí pues también, incluso a nivel de, por ejemplo, de ISOs o de planes de igualdad, por ejemplo, ¿no? Que las empresas que están por encima de los 50 trabajadores necesitan esos planes de igualdad. Ahí también tenemos cabida. Genial, Gloria. Porque este podcast soy consciente que luego lo van a escuchar muchos estudiantes de la facultad, ¿no? Y hay un dato que ha dicho Ana antes. Oye, es que a mí me gusta contar con gente muy joven que incluso no haya terminado la carrera. Ana, ¿qué tienen que hacer los estudiantes o qué cualidades tienen que tener para que podamos contar con ellos y poder empezar a adquirir experiencia en una empresa? Te puedo hablar de la mía, del resto no lo sé, pero yo en una persona lo que busco primero es pasión, o sea, que venga al típico que tú calificarías o a la típica que calificarías. Es una fricaza electoral, o sea, está para mí, ¿no? Eso es lo primero. Pasión y segundo, olfato. O sea, es muy importante el olfato. Para llegar a comprender, por ejemplo, ¿no? Qué es lo que ocurre en el voto joven, que además es un tema que llama mucho la atención a los medios de comunicación, nos llaman muchos, tenemos diferentes estudios, diferentes análisis y tal, y a mí personalmente es un tema que me gusta, me ocupa y lo estudio. Bueno, pues sí, hay diferentes cuestiones sobre la mesa, como por qué los jóvenes se van a nuevos partidos, si los jóvenes votan más, si votan menos, cuál es su comportamiento electoral y por qué, ¿no? Entonces, yo cuando lo analizo, cuando Ana Salazar, socióloga, politóloga, se pone y analiza datos, yo veo una realidad desde mi perspectiva de cuando yo era joven, hace X años, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, cuando yo analizo esos datos con una persona de 20 y tantos a mi lado, esa persona sabe leerme una realidad porque es la suya y es la que vive. Entonces, es importante saber oler, saber tener ese olfato, no quedarte una persona que no se quede en su pequeño mundo, en el mundo que vive con sus ejemplos vitales, sino que sepa extrapolar y sepa saber qué es lo que está pasando y qué es lo que se está moviendo, ¿no? Yo principalmente en una persona joven eso es lo que veo. Bueno, eso lo que decíamos, ¿no? La pasión, la capacidad de interpretar una realidad concreta y después también hay cosas que me gustan mucho de la gente joven y es la capacidad, bueno, no tiene nada que ver con la juventud, pero sí me gusta mucho la gente que tiene capacidad de imaginación y capacidad de dar respuestas muy locas, ¿no? Daros cuenta que el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo tremendamente creativo. Es decir, nosotros hacemos trajes a medida. Una estrategia tú la diseñas hecha a mano para un cliente.
Con lo cual, cuanta más creatividad haya, cuanto más punto de locura haya, y bueno, si el cliente te lo permite, te lo puedes pasar bomba y puede ser un gran acierto. De hecho, os recuerdo el mejor acierto reciente, ¿no? Que ha sido el perro Sánchez. Es decir, en comunicación política y en mi derecho, ¿no? en mi ámbito. Entonces, bueno, pues eso al final es lo que se valora en este tipo de, eso, aparte de otras muchas cuestiones, ¿no? de mayor profundidad, pero tener la capacidad de sintetizar un concepto en un meme, por ejemplo, es fundamental y eso la gente joven lo hace muy bien. Genial. Creo que después de escuchar esto te van a caer algunos currículums. Ana, ya nos contarás. Bienvenidos serán. Además, digo una cosa, a mí me encanta que me manden currículum porque tengo mucha gente que me pide currículums, a mí. Ah, mira. Entonces, me siento, hay veces que es como si tuviese una agencia para repartir currículum y voy, no, a ti te interesa este perfil, a ti te interesa otro. Así que yo encantada de que me manden currículum, de verdad. También es importante de lo que dice Ana, que yo que no hace muchos años, hace un par de años que pasé por ese proceso, me parece lo que dice Ana muy importante si los estudiantes que nos escuchan y digan, me quiero dedicar al sector privado. Lo primero, ¿dónde se quieren dedicar? Y que busquen empresas donde se valore que sea joven y no les invaliden que sea joven, ¿no? Yo cuando entré a Trasteas era muy joven y me sentí, como decía Ana, me veían como una persona donde poder aportar y no donde invalidar, y eso me parece súper importante. Es verdad que luego las realidades del trabajo son complejas, la sociedad es complicada, pero importante decidir dónde quiero trabajar, en qué empresa quiero trabajar, cómo quiero que sea mi equipo y quién quiero que sea mi equipo, ¿no? Para mí lo que decía Ana es la clave. Lo que ella ve en su trabajador joven o en su trabajador o su trabajadora estudiante es lo que luego va a proyectar en las tareas que va a ejecutar en esa empresa, ¿no? Que es lo que, bueno, muchas de mis compañeras son más o menos de mi edad, tenemos edades similares, es un equipo de diferentes edades y creo que es fundamental eso y que hay que tenerlo en cuenta cuando vas a buscar trabajo en lo privado, cuando estás ya terminando tus últimos años de carrera o de máster o de... Pues Lucía, justo iba a seguir por ese hilo, así que me viene genial lo que has dicho y pues, sobre todo que seamos conscientes de qué queremos hacer, dónde vamos a trabajar, qué equipo queremos, ¿no? De qué equipo nos queremos nutrir y qué consideráis vosotros, o sea, porque cuando uno termina la carrera, ¿no? Ya que muchos estudiantes nos van a escuchar, sector privado, trabajo por cuenta ajena, me hago una oposición. ¿Qué consideráis vosotras respecto del sector privado? ¿Qué ventajas e inconvenientes tenemos a la hora de decidirnos por el sector privado? ¿Cuáles son esos beneficios que nos aportan? ¿Y cuáles son los desafíos, ¿no? a los que nos enfrentamos los profesionales en este ámbito? ¿Queréis que elija yo? Mira, Ana quiere... Insisto que hablo solamente de mi pequeño sector, no puedo extrapolar a todo el sector privado. Pero en el mío hay un inconveniente que es fundamental y eso una persona que se quiera dedicar al mundo de la comunicación política, de la consultoría política, debe saberlo y es que no se acaba nunca. Es decir, trabajas muchas horas, muchos días seguidos y cuando llegan campañas electorales casi ni duermes. Es decir, es un trabajo tremendamente sacrificado porque la política no para. Entonces, tienes que estar pendiente en cada momento. Es bastante esclavo en ese sentido. Otro de los inconvenientes, o al menos a mí me requiere un esfuerzo personal, es trabajar a la misma vez que estás trabajando de la parte técnica, que estás trabajando en la parte empresarial, de venta, comercial, de relación con el cliente. Tienes que trabajar tu posicionamiento personal y eso implica tiempo, implica trabajo, implica tareas, ¿no? que te tienes que ir poniendo. Digamos que esos serían los dos puntos más que a mí se me hacen un poco más cuesta arriba. Ahora, hablemos de las ventajas. Las ventajas es que este mundo es una pasada, que cada día te ponen un reto diferente, cada proyecto es diferente y en 2 años has vivido 1000 vidas.
que estás completamente recibiendo inputs que no solamente te hacen crecer como profesional, sino que te hacen crecer como persona, que te ponen retos, que te obligan a lecturas de lo más loco y además tu vida en ese sentido se hace amena y se hace interesante. Y bueno, no sé, cuando ya ganas una elección es lo más cercano al éxtasis, ¿no? Me están dando ganas de irme contigo a preparar unas elecciones, Ana. Pues sí. La pasión, ¿no? Lo que nos cuenta Ana siempre es la pasión, el ser friki, ¿no? El aprendizaje. En vuestro caso, Gloria, ¿tú qué dirías? ¿Qué beneficios puedo encontrar siendo sociólogo o estudiando política y dedicándome al sector privado? ¿O qué complejidades puedo encontrar? ¿Cómo ves este tema? Claro, al final, en el caso, ¿no? En lo que yo trabajo en gestión de personas, sí que es cierto que bueno, es más sencillo entrar por el sector privado. A ver, esto es como todo, ¿no? Siempre cuesta un poco más el primer empleo, es lo que yo creo que cuesta más. Una vez que estás en él y que vas cogiendo experiencia, ya es sencillo moverse, ¿no? Con lo cual, aquí sobre todo es tener mucha actitud, mucha proactividad. Creo que la proactividad es crucial, yo creo que en cualquier posición, ¿no? Y todas esas, ¿no? Al final, que te guste trabajar con personas, porque son muchas horas, mucha escucha activa. En mi caso, por ejemplo, entrevistando, ¿no? Pues me ha venido súper bien todo el tiempo que hemos hecho de cualitativa, ¿no? En la carrera, porque al final te ayuda a comprender el discurso que tiene la otra persona, ¿no? Y saber ir un poquito más allá. Con lo cual te tienen que gustar mucho las personas, tienes que ser muy friki también en ese sentido. En mi caso, desde que terminé la primera carrera no he parado de formarme, con lo cual para mí también es muy importante que te retes, ¿no? Y que siempre tengas esa ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y de seguir mejorando en tu trabajo. Con lo cual, sí, pasión, esa parte friki también, porque la vida laboral es muy larga y puede ser, oye, que bueno, pues que cambiamos, ¿no? Incluso si comparamos con otras generaciones, somos una generación mucho más movida, más dinámica en ese sentido, y puede ser que conforme vayamos experimentando, vayamos encontrando también lo que nos gusta, ¿no? Que muchas veces saltamos al mercado laboral, empezamos nuestras primeras andaduras y nos vamos dando cuenta. De hecho, en mi caso, yo hice trabajo social primero, hice 2 prácticas de trabajo social y bueno, pues al final, fijaos que he acabado en un departamento de personas, ¿no? O sea que también os invito a explorar, a veros en diferentes circunstancias y también ver qué es lo que os gusta. Qué importante, ¿no? Eso que muchas veces la gente, cuando es estudiante, dice, no, yo tengo que hacer prácticas para quitármela y salir al mercado enseguida. Y qué importante lo que acaba de decir Gloria de prueba, haz práctica, encuentra lo que te gusta y ya cuando lo hayas encontrado, ¿no? Busca esa pasión que nos decía Ana y para adelante, ¿no? Y de hecho, bueno, sociología, bueno, como ya hemos visto, el título de Desafiando Fronteras dice, ¿qué hace las ciencias políticas y la sociología en el sector privado? Pero otra pregunta es, ¿cómo se aplican los conocimientos que tengo yo en estas disciplinas? ¿Cómo puedo probar lo que yo hago, ¿no? Para saber, porque ahora se habla de, bueno, sociología computacional, cibersociología, ¿no? ¿Cómo aplico mis conocimientos de sociólogo, de politólogo al sector privado? Por ejemplo, Lucía, que trabaja en Taraceas, cuéntanos un poco cómo está desarrollándose este tema y cómo yo, que soy estudiante, empiezo a poner en prácticas, ¿no? Que nos decía Gloria, esto en el sector privado. Bueno, en nuestro caso, al ser una consultoría de sociología, la relación es más que directa y más que directa, es de donde nace. Es la universidad la que te da cómo empezar en las técnicas cualitativas y cómo empezar en una cuantitativa, por lo menos que llegues sabiendo lo que es un grupo de discusión o una entrevista grupal o en qué se basa cada
cada cosa. La importancia de los marcos teóricos, que durante la carrera vemos teoría de la sociología, teoría política, historia de España, como, venga, por favor, voy a estudiarme este manual y para adelante. No, luego cuando llegas al ámbito laboral te das cuenta que todo hay que enmarcarlo en un marco teórico. Entonces, es necesario esa teoría que aprendes al principio. Y sobre todo creo que aparte de los conocimientos que son importantes, que vean que es importante ver la universidad como la puerta, o sea, no como la puerta al mercado laboral, es decir, como el paso previo, sino como parte de la vida laboral, porque las prácticas, apúntate a los cursos que hay, UGR Emprendedora, el Media Lab, todo lo que hay, apúntate porque es parte, o sea, la carrera universitaria, el máster es parte de tu vida laboral y creo que hay que verlo desde esas dos partes, no solo con los conocimientos y la teoría y todo lo que aprendes a nivel de conocimiento, sino como la parte de tu vida laboral. Y para mí son imprescindibles esas dos cosas de lo que te aporta la carrera en tu vida. También otra de las cosas que nunca se habla y que creo que es importante, los movimientos estudiantiles de las facultades. Una facultad como políticas y como sociología. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante había un movimiento asociativo muy fuerte que ahora creo que está un poco más parado. Una representación estudiantil, el delegado de tu clase, los consejos de administración de la Junta de Gobierno de la facultad. Eso ya son indicios, no sé si Ana y Gloria, que son expertas en reclutamiento profesional, coinciden conmigo. La gente que está ahí en primera línea de batalla ya son indicios y ya son carne de consultoría posterior. ¿Puedo tomar la palabra aquí Por supuesto. la actuación? Porque es que, claro, yo estaba metida en todos los charcos en la facultad, obviamente. Yo fui presidenta de Politella en la Facultad de Granada, era claustral, estaba en consejo de departamento, menos delegada de clase porque no iba a clase. Perdón, esto no lo he dicho, esto lo borráis. Pero yo estaba metida en todos los charcos, ¿no? Y para mí la universidad, de verdad que significó un punto de inflexión en mi vida. Yo entré en la universidad siendo una niña que venía de un mundo de cristal, digamos, ¿no? De toda una protección familiar, en fin, de una historia. Cuando salgo de la universidad yo tenía la sensación de que había aprendido a vivir. Y había aprendido a vivir porque me había metido en todos los fregados que la Facultad de Ciencias Políticas puso delante de mis pies. Y ahí fue donde, porque yo me fui a estudiar Ciencias Políticas porque mi padre soñó que yo era embajadora de España en las Naciones Unidas, pero yo quería ser actriz. Entonces yo digo, bueno, pues Ciencias Políticas en Granada. No tenía ni idea de qué iba la carrera, no tenía ni idea de lo que era la sociología, a mí todo me sonaba chino, pero yo decía, yo me voy a Granada y voy a pegar una fiesta, que esto para mí se queda. Y me enamoré de mi facultad, me enamoré de mi carrera, pero por todo lo que está apuntando Lucía, ¿no? Por ese ecosistema que había en la facultad, ¿no? Yo no lo viví como me voy a preparar para el mercado laboral, no, lo viví como voy a exprimir cada minuto de estos 5 años que tengo por delante y como bien dices, ¿no? O sea, una persona o como apuntaba Gloria antes, ¿no? Una persona con actitud, con ganas de comerse el mundo y con muchas ganas de participar, con muchas ganas de fracasar, de equivocarse, de hacer las cosas mal, sin miedo al ridículo. Yo creo que esa es la manera, es que se te van los ojos detrás de una persona así, o sea, a mí por lo menos. El rodaje y la experiencia, ¿no? Que adquieren estas personas que están vivas, ¿no? Hablando de este tipo de personas y de los conocimientos que adquirís tan ricos en esta facultad, ¿qué valor añadido pensáis que aportan los profesionales de esta formación de ciencias políticas y sociología al sector privado? ¿Qué puede aportar esta gente? Y esto sí, esto es lo que, ¿no? ¿Qué pensáis? Gloria parece que... Ah, no, sí, está aquí. Que no la veía a la derecha. Gloria, voy a tirar de ti, que eres la experta en recruitment. ¿Qué nos puedes contar? No sé si no, creo que no nos escucha, ¿no? Ahora. Ahora. Ahora sí.
Vale. No nos has escuchado, ¿Me ¿verdad? escucháis? Sí, ahora sí. Que se nos ha caído un momento la conexión. Hola, hola. La verdad que llevo todo el podcast que os escucho el 20% de lo que estáis diciendo, o sea que no sé cómo Qué estoy pena, siguiendo el hilo. Gloria. Vale, la editamos. Vale, Gloria, si quieres te hago la pregunta directamente para que tú puedas aportar, porque a lo mejor cuando hay una conversación te cuesta más, ¿vale? Seguir, porque creo que incluso nos he escuchado un poco tarde. Entonces, a raíz de lo que estábamos hablando, preguntaba que qué valor añadido piensas que pueden ofrecer los profesionales con formación en ciencias políticas y sociología al sector privado, ¿no? ¿Qué puedo aportar este conocimiento? Disculpa, Ana, ¿qué valor añadido? ¿Qué valor añadido puede aportar una persona que ha estudiado ciencias políticas y sociología al sector privado? No escucha. Al final la mirada. Ahora sí. Creo que, o al menos en la parte que yo conozco, que es sociología, sí, justo decía que la sociología tiene una mirada, una forma de mirar el mundo y de mirar a las personas. Entonces, desde ahí, siendo muy consciente de todo ese iceberg neurológico que está formando parte, ¿no? De nuestras gafas, de nuestra dioptría, de nuestra forma de ver la realidad, creo que desde ahí aportamos un valor enorme, tanto para con las relaciones con personas como para afrontar o observar, ¿no? Pues cambios que se puedan dar en las organizaciones o cómo hacer precisamente esa gestión del cambio, ¿vale? Como hablábamos antes, las empresas son bastante dinámicas y esta gestión del cambio se da incluso ahora con toda la parte de digitalización, que ya se llevan años, pero aún queda mucho. Podemos ser unos agentes de cambio, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Porque tenemos esa vertiente y esa forma de mirar este tipo de situaciones, ¿no? De saber construir, ¿no? Y saber orientar estas situaciones. También esa parte, ¿no? De la parte personal, de mediar, de gestionar conflictos. Toda esta parte de competencias transversales que da la carrera aportan valor en todas estas posiciones que comentábamos dentro del tejido empresarial, ¿no? Privado. Total, qué importante es la lectura. No sé y si cada esto vez contesta más o menos tu pregunta. Totalmente, es la mirada, ¿no? La lectura de la sociedad, su análisis, la escucha, ¿no? Y creo que esta carrera está súper focalizada y es la tendencia que está siguiendo el sector privado, ¿no? Os voy a lanzar la última pregunta, porque ya llevamos unos 35 minutos. Y imaginemos, ¿no? Yo soy estudiante y me quiero dedicar al sector privado, ¿no? ¿Qué debería hacer y qué no debería hacer ahora que todavía soy estudiante? ¿Y cuáles son, digamos, los errores más comunes que tengo que evitar? O sea, ¿qué pasos tengo que dar si quiero emprender o trabajar en el sector privado? ¿Y qué mejor me abstengo de hacer? Si queréis, Lucía o Ana. Yo, Ana, si quieres, hablo de trabajar por cuenta ajena y tú por cuenta propia. Perfecto. Porque yo, yo de lo que puedo hablar es de lo que yo conozco, que es ¿Sí, Lucía? trabajar por cuenta ajena. Entonces, lo primero, tener claro que te quieres dedicar al sector privado y lo que implica trabajar siendo sociólogo o politólogo en el sector privado. Pero que tengas claro a lo que te quieres dedicar porque te apasiona, te gusta, te ilusiona y no por la presión social de lo que tienes que hacer y no tienes que hacer. Si me paro a pensar qué cosas tengo que hacer, pues diría llamar a puertas,
Cuando identifique a qué sector... ¿A quién? O sea, ¿a qué puerta? ¿Cómo Exacto. vamos a concretar? Vamos a, o sea, primero, ¿te quieres dedicar al sector privado? ¿A qué sector privado, no? Porque, por ejemplo, Ana es consultora política y yo consultora de sociología privada, es totalmente distinto. ¿Dónde te quieres dedicar o qué es lo que realmente te gusta? Y llama a puertas. Llama donde te apetezca trabajar, pide ayuda a tus profesores. No nos olvidemos, si eres estudiante, pide ayuda a tu tutor, pide ayuda a tu profesor, pide ayuda a tu compañero de situación. Bueno, y seguimos con el podcast. Lo único, vamos a disculpar a Ana Salazar, que ha tenido un problema técnico y no lo hemos conseguido recuperar. Vale, ya está el podcast llegando a su fin. Os quiero recordar desde la Universidad de Granada y de UGR Emprendedora que podéis contar con nosotros a la hora de mejorar vuestras habilidades y para tanto llegar al sector privado como por si queréis intentar desarrollar vuestro propio proyecto. ¿Qué os podemos ofrecer? Bueno, tenemos muchísimas actividades. Lo primero que hace falta que os diga es que todas las actividades que os ponemos a vuestra disposición son gratuitas, ¿vale? Para vosotros. Podéis hacer jornadas y programas de emprendimiento donde vais a trabajar marketing, prototipación, validación y desarrollar esa experiencia que tanto Lucía como Ana nos contaban y Gloria nos contaban que eran tan importantes, ¿no? Eso de practicar y experimentar para ver lo que queremos elegir, ¿vale? Luego tenemos programas de mentoring, donde personas con una amplia experiencia y que ya han puesto sus proyectos en marcha o que ya han tenido su salida al mercado, como Gloria, Lucía, Ana Salazar o otras personas que han pasado por aquí, os pueden asesorar de forma gratuita para que intentéis desarrollar vuestros propios proyectos, ¿vale? También tenemos actividades de networking, que son esas actividades que os ponemos en contacto con emprendedores y emprendedoras para ver si pueden surgir alguna sinergia o para simplemente charlar y conocer. ¿Vale? Entonces, no dudéis de verdad en contactar con nosotros en UGR Emprendedora, ugremprendedora@ugr.es, si queréis que os demos ayuda o algún tipo de asistencia en este ámbito. Y bueno, Víctor, Lucía, Ana y Gloria, muchísimas gracias. Y por último, quiero agradecer a la Universidad de Granada, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Empleo UGR y UGR Emprendedora por hacer posible la grabación de este podcast. Muchas gracias.